9 en punto. A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenos días, bienvenidos a este Informe RCR de hoy, 15 de agosto de 2018. Como siempre, estamos trabajando a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Willis Arcaya en la gerencia de producción, de Jackson Vargas en la coordinación de redacción, en la producción de este espacio, Marilia García y Jennifer Sevilla en la dirección técnica, César Arteaga, y también acompañado por Luis Enrique Delgado. Les habla Argenis Barreto, les saludo a nombre de todo el equipo. Les recuerdo que nos pueden escuchar en el estado Carabobo en Radio Puerto Cabello 1290 AM, en rcr.tv, la radio que se ve por internet para Venezuela y el mundo, también en Periscope, en nuestra cuenta @rcr750. Ya iniciamos nuestra ronda informativa del día de hoy. El abogado Joel García, coordinador del equipo de defensa del diputado Juan Requesens, cuestionó la decisión del Ministerio Público de imputarle 8 delitos a este parlamentario por su presunta implicación en el supuesto atentado contra el presidente Nicolás Maduro. Que después que hicimos los argumentos tanto de defensa así como de nulidades, la jueza reservó para el día siguiente, es decir, los pronunciamientos, suspendió la audiencia para continuar el día de ayer. Pero el día de ayer estaba pautada esa audiencia para la 1 de la tarde y no fue sino hasta casi las 10 de la noche cuando pudimos entrar a la sala para escuchar los pronunciamientos. Pero ya en horas de la mañana el fiscal general había dicho todo lo que iba a pasar. El fiscal general comenzó muy bien diciendo que el Ministerio Público había solicitado, pero después dice que quedaron privados de su libertad fulano, tal, y con medidas cautelares fulano y sutano, y a nuestro defendido que le había puesto el delito de asociación para delinquir no lo mencionó. Pues tal cual, entonces cuando entramos en sala anoche a escuchar el dispositivo de ese fallo, mire, eso era una copia al carbón. Quizás la gente muy joven no sabe lo que es un papel carbón, pero es decir, una copia textual de lo que dijo el fiscal general. En este sentido, el abogado Joel García afirmó esta mañana que en este caso se demuestra que en el país no hay separación de poderes. Solo que la juez no se atrevió a decir el mismo día lunes, y el fiscal general el martes en la mañana, a lo mejor pensando que esa decisión se había tomado el lunes en la mañana, dictó el dispositivo de la sentencia, pues. Pero es exactamente lo que dijo el fiscal. La juez no pudo haber evitado toda esa espera diciéndonos, mira, remítanse a lo que dijo el fiscal y vale eso. Lo que no demuestra, separación de poderes no existe. Autonomía funcional de los tribunales no existe. Por su parte, el diputado Américo de Gracia, dirigente de la causa R, calificó como un acto de barbarie lo que está pasando con su colega parlamentario Juan Requesens. Barbarie hecha política. Insistimos permanentemente en que no estamos luchando, Venezuela no está luchando contra un gobierno, ya ni siquiera contra un régimen, sino contra el crimen organizado. Gente que son capaces de hacer y de armar y de estructurar todo lo que nos está ocurriendo a los venezolanos dentro y fuera del país, porque los venezolanos también fuera del país prácticamente son parias. Las embajadas y los consulados nos atienden, y Juan Requesens es una víctima más de esta organización criminal que se hace llamar gobierno y que se hace llamar revolucionarios, y que tienen muchos epítetos y muchas autocalificaciones de que bolivarianos, etcétera, pero se comportan tal cual como un grupo y como una organización estrictamente criminal. A las 7:10 de la mañana de este miércoles, el diputado Américo de Gracia destacó el rechazo que está generando en la comunidad internacional la violación de los derechos humanos que se está registrando en nuestro país. Preocupadísimo por lo que nos está ocurriendo y lo que la presencia de más de 2 docenas de embajadores o de miembros de embajadas en la Asamblea Nacional a propósito del tema de Requesens da una idea pues de la alerta roja que está prendida en el mundo gracias a el madurismo
que ha tomado pues estos contraataques contra el pueblo venezolano. Entre tanto, Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, afirmó que hasta el momento se desconoce el paradero del general de brigada Héctor Armando Hernández da Costa, tras ser detenido por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar por su presunta participación en los hechos irregulares del pasado 4 de agosto en la Avenida Bolívar. Se sabe solamente el video que circuló, grabado por él mismo, que era llevado por la fuerza, por la Dirección de Contrainteligencia Militar, pero desde el momento en que esto ocurrió, técnicamente está desaparecido. Es decir, no se conocen los motivos de su detención, no se conoce el destino en el cual o donde podría estar detenido y ha estado incomunicado o con cualquier relación con abogados o familiares. Esto es grave. Especialmente tratándose de un oficial que tiene el mejor de los conceptos por superiores, compañeros, subalternos de la Guardia Nacional Bolivariana. Es decir, no puede hasta ahora afirmarse que su detención obedezca a los sucesos del 4 de agosto, podría tratarse de otro tipo de imputación, pero reitero, destaca la hoja de servicio de este general graduado en el año 89, un general joven, un general que se graduó, como bien señalaste, de alférez mayor en su promoción. Esto quiere decir que es el general, en ese momento el alférez que tiene la mayor puntuación, las mejores notas, es decir, el número 1 de su promoción, y logra llegar hasta el 2014 siendo el primero de su promoción cuando asciende a general de brigada. En este sentido, Rocío San Miguel enfatizó que hay una especie de cacería de brujas contra oficiales de comando de la Fuerza Armada. Porque tenemos que entender que la Fuerza Armada Nacional, en la cúspide de su pirámide, precisa de antejuicios de méritos para detener a generales en funciones, tal como lo ha dicho el Tribunal Supremo de Justicia ya en su oportunidad. Someter a una corporación, como lo es la institución Fuerza Armada, a unos ataques del modo en el que lo está haciendo el Ejecutivo Nacional, su propio comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional, al no dar garantías a sus miembros del respeto a la Constitución. 9:07. Pasamos a otro tema. Para el economista Alejandro Grisanti, director de Ecoanalítica, existen suficientes razones para ser escéptico ante el paquete de medidas económicas que está poniendo en marcha el gobierno. Lo primero, la improvisación. Todo parece indicar que no están listos, que no han madurado y no han pensado las medidas, que no han reflexionado bien en la coherencia de las medidas que están tomando y en la secuencia que se deben tomar. Entonces, esta gran improvisación, por supuesto, es augurio de posiblemente de fallas, de grandes consecuencias negativas para los venezolanos. Lo segundo es que la falta de claridad, la falta de entendimiento. Yo creo que en este caso Nicolás Maduro no entiende, no ha digerido, no ha comprendido las medidas que viene anunciando y por ende terminamos, incluso los economistas, no solo todos los venezolanos, pero los economistas también, con mucha dificultad de poder explicar cuáles son las medidas y hasta dónde quiere ir el país. Para que las medidas tengan éxito, lo fundamental son dos palabras que tienen que ir de la mano para que los venezolanos salgamos de esta crisis. Una tiene que ver con la palabra credibilidad, que el gobierno tenga credibilidad en las medidas que está tomando, en la que eso va a ser para el mejoramiento de los venezolanos, y la segunda es crear confianza. A las 7:40 de la mañana de este miércoles, el economista Alejandro Grisanti enfatizó que estas medidas no frenarán la hiperinflación. De la inflación entendida por el incremento de los precios de manera continua, está en el gasto fiscal, está en un gobierno que no sabe arroparse hasta donde le llega la cobija, que gasta muy por encima de sus ingresos y termina financiando esa brecha entre ingresos y gastos con el Banco Central. Aquí es importante decir que la medida que tiene que tomar el gobierno es abrocharse el cinturón, es reducir el gasto, evitar el despilfarro, por supuesto que combatir la corrupción. O sea, todas las medidas que se vengan anunciando que vayan en la dirección de reducir el gasto son las medidas que son bienvenidas, y no solo
buscar que sea el venezolano el que se apriete el cinturón. El gobierno viene diciendo, en mi opinión, de manera irresponsable, que va a subir los precios de la gasolina a niveles internacionales. Bueno, los salarios están muy por debajo de esos niveles internacionales. Nosotros estamos hablando que cada venezolano está ganando a precios internacionales un poco más de 1 litro al mes de su salario, medido en términos de la gasolina. Entre tanto, Andrés Velázquez, exgobernador del estado Bolívar, afirmó que lamentablemente el gobierno mantiene el mismo discurso ante la crisis económica. Así lo expresó esta mañana a través de RCR. Ya vimos a Nicolás Maduro anteayer diciendo que hasta que cuidado se le oponían a su programa porque aquellos que no lo compartieran o que osaran sabotearlo, bueno, sencillamente se iban a arrepentir del día que nacieron. Hasta del día que nacieron, y que va a derrotar a la guerra económica. Eso, por supuesto, lo que plantea sencillamente es el mismo discurso. La crisis que tiene el pueblo venezolano es por esa ficción o esa guerra de ficción económica que ellos tienen en su cabeza, y nada tiene que ver con ello. La devaluación de nuestra moneda, nada tiene que ver con el manejo económico que hacen del país. El tema de la hiperinflación, nada tiene que ver con ellos. La tortura, nada tiene que ver con ello. Todas las violaciones a derechos humanos, la falta de democracia, la crisis institucional que tenemos en el país, bueno, eso es cosa de otro planeta, nada tiene que ver con ello. Por su parte, Pablo Zambrano, secretario ejecutivo de la Federación de los Trabajadores de la Salud, confirmó que mañana jueves marcharán hasta el Palacio de Miraflores para exigir al presidente de la República que dé respuesta a las exigencias salariales que están solicitando. Así lo indicó a las 8:30 de la mañana de este miércoles. De nosotros el día de mañana, y eso lo hemos dicho con mucha claridad, nuestro reclamo está basado en un salario digno. Artículo 91 de la Constitución Nacional. Hemos visto que los gobernantes siempre señalan dentro de la Constitución todo, pero en la Constitución nada. En este momento están fuera de la Constitución, porque es vergonzoso tener que decirle al pueblo venezolano que el salario mínimo en Venezuela son 3 millones de bolívares mensuales. Con esa cantidad de dinero, con ese salario mínimo, ningún venezolano, ninguno, sea del sector público o del sector privado, puede vivir con dignidad. Estamos hablando mensual, eso es menos en este momento de $1, porque el dólar remesa del gobierno superó los 4 millones de bolívares y el paralelo anda más allá de los 5 millones de bolívares. Entre tanto, la ONU afirma que la falta de alimentos empuja a 2,3 millones de venezolanos a huir de nuestro país. Los detalles de esta información con nuestros colegas de La Voz de América. Unos 2,3 millones de venezolanos han huido de la crisis en su país, principalmente hacia Colombia, Ecuador, Perú y Brasil, informó el martes la ONU con cifras actualizadas hasta junio. El portavoz de las Naciones Unidas, Stefan Dujarric, dijo a la prensa que los venezolanos que se fueron de su país, aproximadamente 7% de los 32,8 millones de habitantes de Venezuela, afirmaron que la razón principal de su éxodo era la falta de alimentos. Funcionarios de servicios humanitarios de las Naciones Unidas reportaron que 1,3 millones de esos venezolanos sufrían desnutrición, agregó. Dujarric dijo que la escasez de medicamentos básicos y suministros médicos en Venezuela ha conllevado a un fuerte deterioro en la calidad del servicio en los hospitales. Funcionarios de Naciones Unidas dicen que más de 100.000 enfermos de SIDA están en peligro debido a la falta de acceso a medicinas. También están presentes y en aumento enfermedades que habían sido erradicadas como sarampión, malaria, tuberculosis y difteria, agregó Dujarric. Tony Cano, Voz de América, Washington. En otras informaciones tenemos que Maulik Mervalo, dirigente política de la oposición, que fue electa como diputada del estado Amazonas, explicó esta mañana a través de RCR cuál es la situación que se vive en esa entidad por las inundaciones registradas en los últimos días. Bueno, que desde el 1 de junio que iniciaron las lluvias,
de San Fernando de Atabapo, segunda capital del estado de Amazonas, fueron evacuadas más de 180 familias con el puente aéreo, el cual deja todo un municipio despoblado con escasamente kilómetro y medio de tierra firme y inundado por las aguas del Meta, del Guaviare y el Orinoco, y el río Atabapo. Más de 30 sectores afectados en Puerto Ayacucho, un gobierno que lo que entrega es un mosquitero si hay paludismo, un chinchorro o una colchoneta por familia, cualquiera de lotes rurros, no pueden ser lotes rurros por familia. Y tenemos más de 10 familias, dicho por ellos, por las radios locales, más de 10 familias entre afectados y damnificados. Ayer se decretó la emergencia luego de 4 semanas fuertes de denuncias a nivel nacional y luego que casualidad el presidente de Colombia estuvo visitando Puerto Inírida y Puerto Carreño y no tiene ni 15 días como presidente y ya estaba su gente revisando la situación, más ellos ya han sido atendidos y han enviado ayuda para el lado venezolano, lo que el gobierno regional ha rechazado porque ellos han dicho que pueden atender a los damnificados. Maulimer Baloa aseguró que hasta el momento no han recibido las 28 toneladas de alimentos que ofreció el gobierno nacional para los afectados por las inundaciones. Porque esas 28 toneladas significan cualquier cantidad de containers y de camiones que no los hemos visto desfilar por aquí, por Puerto Ayacucho. No sé si llegarán vía aérea. De acá tocan y van al interior y en el interior también han dicho que no han recibido sino una sola bolsa de comida cuando empezaron las inundaciones. Por su parte, la periodista María Alejandra Pasarela describió esta mañana a través de RCR cuál es la situación que se vive en el estado Bolívar por la crecida del río Orinoco. Acá en Ciudad Bolívar específicamente manejamos cifras oficiales de 557 familias afectadas y entre ellos se pueden contabilizar 37 lactantes, 814 niños, 90 personas de la tercera edad, 1.351 adultos y 20 personas con discapacidad. Eso está distribuido entre los sectores Perro Seco, La Toma, El Edén, Puerto Escondido del municipio Eres, que es la zona norte del municipio Eres, son esos 4 sectores los más afectados y pues definitivamente la crecida del río va en incremento aún, ya llegó a la calle Venezuela. La calle Venezuela está ubicada en, digamos que transversal con el Paseo Orinoco, que es lo que está justo la parte que está de frente al río, y en esa calle está el 60% del comercio formal de la ciudad. Por lo tanto, digamos que ahí no han cerrado completamente los negocios, pero sí hay una alerta en cuanto a la necesidad de cambiar la mercancía del lugar o incluso la necesidad de cerrar esos negocios en caso de que continúe aumentando el río, debido a que no solamente el río está llegando por la calle, que ya lo tienen ya lo tienen allí en la acera, sino que podría el río empezar a salir a través de las tanquillas de los baños y este tipo de situaciones. El Papa Francisco ha nombrado sustituto para los asuntos generales de la Secretaría de Estado del Vaticano al venezolano Edgar Peña Parra, actual nuncio en Mozambique, y tomará posesión del cargo el 15 de octubre. El anterior sustituto era el italiano Giovanni Antelovecchio y ejerció el cargo desde 2011 hasta el pasado mayo, cuando el Papa le nombró nuevo prefecto de la Congregación de la Causa de los Santos. Bucchio, además, fue uno de los 14 prelados que el Papa hizo cardenal en el consistorio del 28 y 29 de julio de este año. Es tiempo de ir a publicidad y regresamos. Usted escucha Informe RCR por su 750 AM.
Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. Dosis Alternativa es una ventana abierta donde usted hallará respuestas a diversos temas de salud que nos preocupan. Una persona empieza a engordar de repente, hay que ver cuántos kilos tienes de más para saber cuántos años han pasado desde el conflicto. Hay una cosa que se llama conflicto de siluetas, que es que nosotros empezamos a engordar y empezamos, ay, me veo gorda, ay, me veo fea. Es lo peor que podemos hacer. Entonces, cuando decimos estoy gorda, estoy fea, nos ponemos más gordas. Dosis Alternativa les hace llegar de una manera sencilla y amena la orientación de profesionales que necesita para comprender y manejar correctamente situaciones de nuestro día a día. El organismo está compuesto mayoritariamente por agua y si nosotros no reponemos esta agua, pues nos deshidratamos. Lo ideal es que las personas consuman aproximadamente 2 litros al día entre todos los líquidos que toman. Dosis Alternativa, con Marilia García y Jackson Vargas, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR y RCR.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. Nueve con 21 minutos. En materia internacional destacamos la gira que comenzó por Latinoamérica el secretario de Defensa de Estados Unidos, en la cual la situación de nuestro país y la lucha contra el narcotráfico marcan su agenda. Nuestros colegas de La Voz de América nos tienen el reporte. El secretario de Defensa de Estados Unidos, James Mattis, se encuentra en Buenos Aires, donde se reunirá este miércoles con su par argentino Oscar Aguad. Entre los temas de diálogo figuran la seguridad del G20, Venezuela y el papel de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. En Río de Janeiro, Mattis insistió en el compromiso de Washington con Sudamérica y elogió el liderazgo de Brasil frente al gobierno de Nicolás Maduro. Nos ponemos del lado de Brasil y de otros países de la región contra esta inestabilidad y apoyamos al pueblo de Venezuela, que se encuentra en medio de una tragedia forzada por un régimen opresor y hambriento de poder que obliga a las personas a buscar refugio en Brasil, Colombia y otros lugares. El secretario de Defensa enfatizó también el interés de Estados Unidos en asociarse con Brasil en la investigación espacial, un área en la que China ha demostrado una creciente influencia en Sudamérica. Los chinos operan un centro espacial en la región patagónica de Argentina. Tony Cano, Voz de América, Washington. En Brasil, el Partido de los Trabajadores inscribe este miércoles en Brasilia la candidatura del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, su líder encarcelado, jugándose su futuro en un desafío que pone también a prueba la solidez institucional del vecino país. Miles de simpatizantes del líder izquierdista marcharán hacia la sede del Tribunal Superior Electoral para acompañar a los miembros de esta organización política que harán efectiva el último día de plazo su improbable postulación a los comicios del próximo 7 de octubre con una eventual segunda vuelta el 28. Entre tanto, en Paraguay, este miércoles, Mario Abdo Benítez asumirá la presidencia de esa nación por los próximos 5 años, tras haberse impuesto en las elecciones de abril pasado. Radio Francia Internacional nos presenta el perfil de quién es el nuevo mandatario de este país sudamericano. Lleva el mismo nombre de su padre, quien fue el secretario personal del dictador Alfredo Stroessner. Como su progenitor, defiende el legado económico y de infraestructura de aquel gobierno sangriento a pesar del costo humano que dejó en la nación suramericana. Para sus críticos, nada lo diferencia de su padre, excepto su apodo, Marito.
pero Abdo hijo pide que lo juzguen por el presente. Promete que liderará un salto para adelante en Paraguay, donde casi 1 de cada 3 personas vive en la pobreza o la pobreza extrema. Si combatirá la precariedad y de qué forma no está claro. Eso sí, asegura que mantendrá el actual modelo de administración del país, que ha impulsado un crecimiento económico sostenido en los últimos años. También advirtió que vetará cualquier intento de promover el matrimonio igualitario o legalizar el aborto. Abdo Benítez estudió marketing político en Estados Unidos e hizo carrera militar en su país, donde tiene el título de subteniente de aviación de reserva y es paracaidista. Al momento, maneja de manera hábil la millonaria herencia que le dejó su padre y 2 empresas de construcción vinculadas al gobierno. A pesar de que basó su campaña en las críticas contra su predecesor, Horacio Cartes, su lema es un país unido y sin divisiones. Ahora nos vamos a Estados Unidos, donde la Corte Suprema del Estado de Pensilvania ha publicado un informe de un gran jurado que documenta 300 supuestos casos de sacerdotes depredadores sexuales en 6 diócesis, tras investigar denuncias de abusos de menores. Los detalles en el siguiente reporte. El comité investigador organizado 2 años atrás por la Oficina del Fiscal General de Pensilvania concluye tras investigar los llamados archivos secretos de 6 diócesis del estado que miles de menores de edad habrían sufrido abusos sexuales perpetrados por unos 300 sacerdotes católicos durante décadas. La investigación también sostiene que altas esferas de la Iglesia tramaron esconder los abusos para escudar a la institución de mala reputación y de las cuantiosas pérdidas económicas que habrían originado las denuncias de los afectados. A pesar de trascender el escándalo, los abusados podrían quedar huérfanos de justicia, puesto que muchos de los perpetradores ya están muertos o sus crímenes han prescrito. Algunos de los abusadores, además, lucharon fuertemente contra la difusión de sus crímenes, alegando que se violaban sus derechos constitucionales y su reputación. Desde Washington, para Radio Francia Internacional, Xavier Vilá. Así estamos llegando al final por el día de hoy. Los invitamos a continuar con nuestra programación. Ya vienen Marilia García y Jackson Vargas con Dosis Alternativa. Será hasta mañana.